Hola. Bueno, hoy tengo intención de hablaros de un tema totalmente distinto de lo que os he hablado hasta ahora, de la nutrición y tal. Hoy vuelvo a lo del entrenamiento. Si os acordáis, cuando os hablaba en el primer vídeo de aquellos factores de los que dependía la cualidad física o la capacidad física de una persona, os decía que habían tres. Uno era el entrenamiento, otro era la nutrición y otro era el reposo, o la recuperación. Bueno, pues voy a hablar un poco sobre el tercer de estos aspectos, sobre el reposo, o más bien de lo que la falta de reposo puede provocar. Concretamente quiero comentaros algo sobre el sobreentrenamiento. Un problema grave, grave en el sentido de problemático, no grave en tanto para la salud, pero sí problemático y bastante discapacitante para el atleta, para el deportista. Bueno, mirad, no se os escapa que el reposo es fundamental, ¿no? Pero mirad, lo que ocurre es lo siguiente. Os dije en su día, lo vuelvo a repetir por si alguno no vio el primer vídeo, os dije que el entrenamiento en sí no produce efectos, sino es gracias al reposo que le continúa, y que es en el reposo cuando las cualidades físicas mejoran. La cosa es fácil de entender. O sea, nosotros tenemos un nivel, imaginaos un nivel X, ¿no? Tenemos hasta aquí de forma física. Cuando entrenamos, nuestra forma física desciende. Porque cuando entrenamos, en la sesión de entrenamiento, nosotros nos cansamos. Entonces, cuando acabamos de entrenar, en lugar de aquí, estamos aquí, más abajo. Bueno, a partir de este momento empieza la recuperación. ¿Eh? Y la recuperación va subiendo nuestra forma física, nos vamos recuperando, pero no nos quedamos hasta el nivel donde estábamos, sino que normalmente subimos algo más arriba. Estamos un poquito más en forma si la recuperación ha sido suficiente. Y aquí es cuando tenemos que volver a entrenar para volver a recuperar, y si lo vamos haciendo bien, esta curva oscilante va aumentando el nivel de forma física, siempre y cuando hayamos recuperado bien, insisto. Si no recuperamos bien, lo que hacemos es bajar la forma física. Empezamos a recuperar, pero si no le damos tiempo suficiente, volvemos a bajar. Si no le damos tiempo suficiente, volvemos a bajar. Y la curva que se produce es una curva descendente y nuestra forma física va disminuyendo con el tiempo. Bueno, ¿cuáles son las causas del sobreentrenamiento? Bueno, para empezar, el sobreentrenamiento es una patología, digamos, bastante individualizada. Niveles de entrenamiento que para una persona son absolutamente normales y llevaderos pueden convertirse en niveles que sobreentrenan a otra persona. Cada uno, digamos, tiene que conocerse a sí mismo. Yo, por ejemplo, os hablo personalmente, yo no soy un deportista de élite, ni muchísimo menos, pero sí hago algo de deporte. Y yo recuerdo perfectamente que cuando era más jovencito, pues entrenando, podía llegar a entrenar cada día, varios días seguidos. Luego, conforme me he ido haciendo mayor, notaba que entrenar cada día se me hacía demasiado cargante y que iba mejorando mi forma física mejor si entrenaba día sí, día no. Y ahora que ya empiezo a tener unos cuantos años de más, me doy cuenta de que incluso con día sí, día no, a veces llego a sobrecargarme y que mejoro más si entreno un día sí, dos no. Si intercalo dos, incluso hasta a veces 3 días de reposo. ¿Por qué? Pues porque con los años mi capacidad de recuperación ha disminuido. Y digamos, tiendo a sobreentrenarme más. ¿eh? A tolerar menos las cargas de entrenamiento, con lo cual, si lo hago muy seguido, no mejoro mi forma física, sino que la disminuyo. Pero claro, eso cada uno pues tiene unas adaptaciones individualizadas. Aún así, a nadie se le escapa que entrenar diario de una forma continuada no es demasiado conveniente. Dicen los corrientes que hasta Dios descansó el último día. O sea, yo no recomiendo a nadie que entrene cada día de la semana. Como mínimo uno, dos o incluso 3 días de reposo son necesarios. Y lo que también es conveniente es alternar los tipos de entrenamiento, no entrenar siempre lo mismo. Un día puedes entrenar resistencia, otro día puedes entrenar velocidad, otros días puedes entrenar elasticidad, puedes entrenar fuerza. Lo digo porque las cualidades físicas se recuperan cada una, digamos, por separado. Y a veces, pues, alternando diferentes tipos de entrenamiento, las recuperaciones de cada una de las cualidades físicas entrenadas por separado se producen de forma correcta. Mirad, el sobreentrenamiento se caracteriza, bueno, en principio no hay tampoco unos síntomas claros, por eso se habla del síndrome del sobreentrenamiento, porque son una serie de síntomas y signos que, bueno, a veces están presentes todos, a veces están presentes algunos, y no siempre es fácil de identificarlo. Pero se suelen distinguir algunas etapas, algunas etapas. Se habla de una primera etapa que llamaríamos sobreentrenamiento funcional, en las cuales la persona incluso a veces puede notar una cierta mejora de la capacidad física en un momento determinado, pero que poco a poco su capacidad de reacción es menor y tiene más tendencia a lesionarse. Eso en principio, esta facilidad para lesionarse a veces puede ser un síntoma muy inicial de una sobrecarga de entrenamiento.
Pero bueno, esto es puramente físico y a veces es difícil de calificarlo como sobreentrenamiento real y uno puede pensar que sus lesiones pues, son más por una cosa mal hecha o por no haberlo hecho con un calentamiento suficiente o unos estiramientos suficientes, en fin, puede creer que es un error de entrenamiento más que una sobrecarga en sí. Pero bueno, de todas maneras, insisto, si las lesiones parece que son más fáciles de lo que eran antaño, pues puede uno pensar que tal vez su cuerpo no esté tolerando bien la carga de entrenamiento que se está llevando. Pues esto sería la fase de sobreentrenamiento funcional. A partir de aquí se entra, insisto, no es una cosa que sea siempre esta línea, ¿no? Pero bueno, se habla de una segunda fase que es el entrenamiento, perdón, el sobreentrenamiento simpático, que se llama, la fase simpática. Bueno, mirad, nuestro sistema nervioso, lo digo por esto del simpático, que a algunos os sonará, a otros a lo mejor pues no pueden saber a qué me refiero. Mirad, nuestro sistema nervioso tiene dos grandes bloques, que uno es el sistema nervioso de relación, que podríamos decir que es aquella parte del sistema nervioso que nos pone en contacto con el mundo exterior, y otro es el sistema nervioso vegetativo, que este es el que regula nuestro medio interno, es el que se encarga de funciones como los latidos del corazón, la respiración, la temperatura corporal, en fin, de mecanismos reflejos, una serie de funciones, secreciones de hormonas, digestión, en fin, todo funciones involuntarias en principio, bueno, en principio y en final, involuntarias, eh, y, eh, y que regulan el medio interno. No se encargan de ponernos en contacto con el medio exterior, sino que regulan el medio interno. Bueno, pues este sistema nervioso vegetativo, que regula el medio interno, tiene a su vez dos caras, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, para entendernos rápidamente, sería el sistema de la excitación. Y esto es una manera simplificada, pero de entrada a pensar que el sistema nervioso simpático nos excita, por decirlo así, ¿no? Es el que hace que el corazón se acelere, perdón, que la respiración se acelere, que las pupilas se dilaten para, digamos, salir corriendo si es necesario. También se le llama el sistema de la huida, porque parece que te prepara para salir escapándote de algo, de algún peligro. También interviene en la sudoración de la piel, también interviene en el movimiento intestinal, por ejemplo, que se frena en ese momento por acción del simpático. En fin, una serie de funciones que así de entrada nos preparan, digamos, para salir corriendo, para entendernos. Y el otro es el sistema nervioso parasimpático, que el sistema nervioso parasimpático también, de una forma simplificada, lo podremos identificar como el sistema nervioso de frenada, digamos, el que frena los latidos del corazón, baja la presión arterial, moviliza, eso sí, el aparato digestivo, las tripas y todo eso pues se mueven más, eh, contrae la pupila, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este simpático y parasimpático se mantienen en equilibrio y regulan nuestro medio interno. Cierro paréntesis y sigamos con el sobreentrenamiento. Pues esta fase simpática podéis adivinar que se caracteriza a veces por síntomas, en principio, de excitación. Aumenta la frecuencia cardíaca de reposo. Si nosotros notamos que de un día para otro nuestra frecuencia de reposo va aumentando, es porque no hemos recuperado bien. Puede aumentar la presión arterial, puede aumentar el estado de nerviosismo, la excitabilidad. A veces uno se vuelve irritable. Los síntomas psicológicos son muy importantes en el sobreentrenamiento. ¿eh? Pues eso, la excitación, el mal humor, las dificultades para reconciliar el sueño, aun estando cansados, la sensación de que el sueño no ha sido reparador, aunque podamos conseguir dormir, luego nos levantamos y nos sentimos que que nuestro sueño no ha sido reparador, que no hemos descansado suficiente. Bueno, esto sería la fase, digamos, simpática del sobreentrenamiento. Y a continuación se entra en lo que se llama el estado parasimpático del sobreentrenamiento, en el cual la persona pues disminuye, digamos, su estado vital, se puede producir una sensación de fatiga prolongada, una falta de ganas de entrenar, una falta de apetencia incluso para comer, una sensación de depresión, entre comillas, de semidepresión, de, 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 pues no sé, de esto, de falta de humor, de falta de energía. Y síntomas psicológicos que aquí también continúan pues, a veces con el estado de mal humor y de falta de adaptación a los cambios bueno, en fin, dicen los libros que hay muchos matrimonios en la literatura médica, muchos matrimonios rotos por culpa del sobreentrenamiento, del hecho de que la persona se vuelve extremadamente irritable, dificultades para conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero dar de entrada es que penséis que los síntomas psicológicos son realmente importantes como síntomas del sobreentrenamiento, a veces más que los propiamente físicos, porque los propiamente físicos tal vez se limitan más al hecho de las pulsaciones de reposo, que pueden aumentar en una primera fase, pero luego incluso pueden disminuir, alteraciones en la presión y tal.
Y tal vez el otro síntoma físico importante es la facilidad de lesiones. La persona se lesiona con mucha facilidad, no coordina bien los movimientos y puede en un entrenamiento normal pues tener un esguince, una torcedura, un tirón, etcétera. Bueno, las causas del sobreentrenamiento, como os podéis imaginar, son las que su propio nombre indica, el haber entrenado más de la cuenta. Y esto es lo que hay que evitar, ¿vale? Y el tratamiento, pues tampoco tiene demasiadas maravillas. El tratamiento consiste simplemente en reposar. Pensad una cosa, la persona que tenga algunos síntomas que podríamos catalogar de sobreentrenamiento tiene que valorar muy estrechamente de qué forma está entrenando, de qué forma está trabajando para objetivar que no esté padeciendo esta patología. Estados de ansiedad. Mirad, tal vez así, de una forma muy resumida, lo que más os pueda avisar sobre el entrenamiento, pero estoy resumiendo mucho, pero tal vez sería lo más significativo, es, como he dicho, estados psicológicos de falta de apetito, falta de ganas de entrenar, falta de ilusión, eh, sensación de depresión, ansiedad, angustia, problemas al reconciliar el sueño, como ya he dicho, etcétera. Esto, añadido a alteraciones en nuestro estado basal de pulsaciones cardíacas, que aumentan o que disminuyen drásticamente, alteraciones en el cambio de la presión arterial, ¿eh? Y luego también el hecho de que te has lesionado, de que realmente notas que te lesionas con más facilidad. Esto os tiene que hacer pensar en el sobreentrenamiento. El tratamiento, como os podéis imaginar, es dejar de entrenar. Cuesta mucho a un deportista convencerlo para que deje de entrenar. Pero yo he vivido muchas situaciones con deportistas en los que se han lesionado y les has dicho, bueno, mira, tienes un esguince de tobillo, por ejemplo, pues te tienes que quedar de momento una semanita o 10 días o 15 tal vez, un esguince pequeño, porque si es más grande el tratamiento es todavía más largo de reposo. Pero bueno, le dices, tienes que reposar una semana, tienes que reposar 10 días de entrada y dentro de 10 días te vuelvo a ver, con el tratamiento médico que haga falta, etcétera, que ya explicaré también un día cuando hablemos de lesiones. Y el deportista lo primero que dice, no, no puedo dejar de entrenar porque tengo una competición, porque no sé qué, porque voy a perder el estado de forma física. Bueno, a veces dices, mira, tienes que dejar de entrenar y a veces hasta le vendas más de la cuenta para que con el vendaje realmente tenga que quedarse sin entrenar porque si no estés capaz de salir a correr igualmente. O lo enyesas si hace falta para de alguna forma indirecta obligarlo a que repose. Bueno, pues al cabo de 10 días ha venido la persona, le has quitado la venda y le has dicho, bueno, pues mira, esto está mejor, pensaba que era más grave, no parece nada grave, puedes empezar a trotar un poquito y a ver cómo te va. Y bueno, te viene la tercera visita y te dice, ostras, doctor, no me lo puedo creer. Cuando me quitaste el vendaje me dijiste que podía empezar a entrenar, pensaba que no tiraría y oye, y volaba, oye, qué bien que me sentía y tal. ¿Qué le ha pasado a esta persona? Pues que realmente ese reposo obligado por la lesión le ha servido para recuperar su sobreentrenamiento y ha mejorado porque estaba pasado de vueltas, porque necesitaba recuperarse de una forma prolongada. Hay personas que por culpa del sobreentrenamiento han tenido temporadas echadas a perder y que el reposo y el tratamiento no se limita a 10 días ni a 15, sino a meses incluso. Cuidado, no os paséis entrenando. Estad pendientes y vigilantes a cualquiera de estos síntomas que os he citado así un poquito de pasada y que os puedan estar avisando sobre esta patología tan difícil a veces de objetivar y tan limitante y tan frustrante para un deportista, porque además el deportista nota que no rinde y de forma equivocada cree que su solución está en entrenar más, o sea que es peligroso, o es, quiero decir, es fácil entrar en este círculo vicioso de ir echándole pues más leña al fuego. Muy bien, pues sobre entrenamiento no hay más que decir que lo que os he dicho. Espero que os pueda ser útil. Y iremos hablando de más cosas en diferentes y continuadas charlas. Gracias.